Bien, señores, por la condición de nuestro invitado y por su historial político y de vida, nos vemos obligados a variarle un poquito la agenda a Lilian y a Juan Acosta con respecto a elecciones abiertas, porque el invitado tiene condiciones que necesariamente tenemos que dividir elecciones abiertas en dos, aunque vale para las elecciones, pero el público debe conocer algunos detalles que inclusive uno le era difícil recordar. En 1960, cuando nace Carlos Amarante Barret, para que se tenga una idea, ¿qué estaba pasando en el país? Que el grupo de el movimiento revolucionario 14 de junio estaban presos, es decir, que José Israel estaba preso en el momento que nace Amarante Barret. Pero hay algo más. En el momento que Amarante Barret entra al PLD, apenas meses después de ser fundado, quizá un año, es el año 73-74 en que tenemos Los Palmeros, Camaño, etcétera. Y Carlos Amarante Barret se gradúa en Ucamaima de abogado, inicia carrera política a los 14 años en el 74. Tiene un historial de haber comenzado por abajo, dirigente estudiantil, dirigente local municipal de Moca, regidor del ayuntamiento de Moca, en el 82, en el 90 es del primer grupo de senadores, de los 4 senadores que ganan la curul en el Congreso, en el 90, y a partir de esa fecha, pues en el 95 pasa al Comité Central y en el 2005 al Comité Político. Es decir, que Carlos Amarante es miembro del Comité Político, ha sido del Comité Central, ha sido regidor de Moca, senador de la República, secretario de Educación, su último cargo, director de Indotel, secretarios de Interior y Policía y director de Migración, que yo recuerde, puede que se me queden algunas cosas, de los 2 gobiernos del PLD, es decir, que él es de las pocas personas que, a pesar de que estuvo siempre con el presidente Medina, pues tuvo oportunidad de desempeñar cargos importantes en el gobierno de Leonel Fernández. Le damos la bienvenida y podemos hablar con él de primarias abiertas, primarias cerradas, podemos hablar de la ley de partidos, pero yo quiero un regalito. Un hombre con tanta experiencia, inteligente, con todo el poder de estar en el comité político y de haber desempeñado todos esos cargos. ¿Cómo se le ocurre la idea de meterse a lanzar, dejar toda la administración pública que tenía asegurado un ministerio para buscar una presidencia en un partido tan conmocionado y tan polarizado con esos 2 líderes? Bueno, muy buenos días a los amigos televidentes, doctor, muchas gracias, al panel, don Israel y a todos los que nos acompañan aquí en esta mañana, por darme esta oportunidad, doctor, que siempre he tenido las puertas abiertas en sus espacios. A mí me guía un sentimiento. Yo amo mi país. Yo quiero ver a la República Dominicana sintiéndose una nación cada día más orgullosa de lo que es. Yo creo que mi país tiene todo el potencial para convertirse en una nación donde el bienestar social abarque a todos y a todas los dominicanos. Yo creo que el hombre, la mujer, su destino en la tierra es ser feliz, y que a través de la política podemos contribuir a hacer una realidad ese deseo del hombre
ese destino final del hombre en la tierra, que es el de ser feliz junto a su familia, junto a sus vecinos, junto a sus connacionales. Eso siempre ha guiado a la humanidad, buscar el bienestar. Y como político, yo siento que las herramientas que nos da la actividad política nos pueden ayudar a convertir a nuestra nación en una nación mejor o en una nación peor. No se puede ser indiferente a la política. Yo he estado predicando mucho el tema de la participación de los jóvenes, de las mujeres, porque al final los políticos toman decisiones que afectan la vida de millones de personas. Y como yo tengo una experiencia que le he adquirido en el Partido de la Liberación Dominicana desde muy joven, como usted ha narrado, me he formado en el partido, tengo una visión, tengo una idea de lo que hay que seguir haciendo en la República Dominicana para que este país dé el salto definitivo hacia una nación desarrollada. Eso es lo que me guía. Pudiera estar en el gobierno, en un ministerio, hasta el año 2020, o pudiera estar en mi casa, con mi familia, dedicada a mis cosas privadas, en la tranquilidad de la vida privada, pero a los 14 años tomé una decisión, y mientras yo sienta que puedo contribuir con el desarrollo y el bienestar de mi pueblo, yo voy a estar activando en la política. ¿Por qué la presidencia? Porque ya no le falta nada. Porque la presidencia de la República es el mayor liderazgo de la nación. Y la voluntad presidencial en países como el nuestro es fundamental para impulsar políticas que contribuyan al desarrollo o que contribuyan a su atraso. Y como este país es de una tradición presidencialista tan fuerte, yo me puse a reflexionar y dije, bueno, yo he sido director, yo he estado en el poder municipal, en el poder congresional, he tenido ministerios, direcciones a mi cargo, pero ahí también he podido ver y sentir las limitaciones que tiene un ministro, que tiene un director. El presidente de la República en un país como la República Dominicana marca el paso del gobierno. Y yo, como tengo ideas para impulsar ese desarrollo, ese progreso y ese bienestar, siento que desde la presidencia de la República puedo hacer mi última contribución al país. La oposición basa casi su estrategia en la división del PLD, porque si el PLD se divide hay posibilidades, si va unido es muy difícil que gane ningún otro partido. La candidatura de Almarante Barret podría estar basada en la unidad del PLD, de que al usted tener el entrismo que tenía con los dos candidatos, puede ser un candidato de unidad. No, mire, doctor, el Partido de la Liberación Dominicana, como todas las fuerzas políticas, termina siempre a su interior, se terminan conformando corrientes de opinión. Hay enfoques diferentes acerca de cómo hacer las cosas, de las prioridades, y el PLD no es ajeno a eso que es consustancial al ser humano, que es ver la realidad de manera diferente. Tenemos principios básicos que nos guían y nos unifican en el Partido de la Liberación Dominicana, pero tenemos matices, tenemos visiones diferentes a lo interno del PLD. Y no es un secreto para nadie que yo, y me siento orgulloso, desde hace muchos años vengo trabajando en el entorno político del presidente Danilo Medina. Porque dentro del PLD hay una realidad que yo no voy a tapar el sol con un dedo. Hay dos liderazgos, un liderazgo mayor, el liderazgo del presidente Danilo Medina, y un liderazgo importante del presidente del partido.
yo opero con el liderazgo del presidente Danilo Medina Sánchez. De cara al año que viene y a las elecciones del año 2020, lo que yo proyecto en este momento es que iremos en el mes de octubre a unas primarias abiertas, donde yo voy a participar y voy a representar la fuerza del danilismo en esas primarias abiertas que se celebrarán en octubre. ¿Quién más participará en esas primarias abiertas? No lo sé, pero intuyo que el compañero Leonel se va a presentar a esas primarias, porque él ha decidido buscar un quinto mandato. Yo voy por mi primer mandato en el año 2020. Y en ese sentido, estoy convencido por lo que yo proyecto hacia el futuro, de que toda esa fuerza del danilismo, yo la estaré representando en esas primarias. Y que como somos la fuerza mayoritaria a lo interno del PLD, vamos a ganar las primarias y vamos entonces a ser el candidato del partido. En un ambiente de unidad, porque en el sistema democrático, cuando se compite, el que pierde sencillamente apoya al que gana. Yo voy a esas primarias y si no gano, voy a apoyar al que gane. Ahora, si yo gano, yo aspiro que los que no ganen apoyen a Carlos Amarante Barrera. Doctor, según su planteo, ¿usted dando como un hecho que posiblemente el presidente Medina no aspirará para el 20? El presidente Danilo Medina, recientemente, en el mes de agosto, dijo que él se iba a referir a ese tema en marzo. Y yo, que no soy su vocero, que no estoy autorizado a hablar a nombre de él, creo que en esa materia nadie va a hablar a nombre de él. Él decidió hablar él mismo en el mes de marzo. Yo creo que lo que tenemos es que esperar que él le hable al país. Yo, Carlos Amarante, lo que proyecto, y no estoy hablando a nombre de Danilo Medina, pero lo que yo proyecto es un liderazgo democrático y participativo y renovador del presidente Danilo Medina, que va a apostar por la renovación y el cambio dentro del propio Partido de la Liberación Dominicana. Porque recuerdo muy bien una frase que dijo en el programa de Yanna, cuando dijo que él iba a referirse al tema en el mes de marzo. Él decía que no hay por qué creerse que solamente uno puede hacer las cosas bien, porque si un país depende para hacerlo bien de una sola persona, ese país está encaminado al fracaso. Y el PLD fue concebido por Juan Bosch como un partido de líderes. Yo lo recuerdo siempre, siendo muy jovencito. Bosch iba mucho a Moca, a la casa campestre de Nindy Plan en La Dura, y ahí de tardecita él se pasaba 3 y 4 días escribiendo, y de tarde, por lo menos una vez, nos llevaban a todos los mozalbetes, éramos todos muchachos, y nos llevaban a escuchar esa experiencia, a escuchar a nuestro maestro. Y él siempre decía que él quería un partido de líderes, y lo logró. Es tan así que 2 de esos líderes han sido presidentes de la República. Y el compañero Leonel, haciendo un símil, aunque no ha vuelto a repetir esa frase jamás, haciendo un símil, dijo que el PLD es una fábrica de presidentes. Lo que pasa es que para hacer una fábrica no puede solamente tener 2 modelos. Amarante es el tercer modelo de esa fábrica. Y entonces, en ese estamos. Usted me dirá, pero usted es muy optimista. Bueno, yo soy optimista porque yo sé lo que estoy viendo, cómo se están moviendo las fuerzas a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, y estoy convencido de que al final, vuelvo y les repito, voy a representar a esa fuerza mayoritaria dentro del partido y dentro de la sociedad dominicana, para que el PLD continúe gobernando. Mire, ahora que usted está hablando así, el diputado Elpidio Báez dice que el lanzamiento de precandidatos a la presidencia del sector del presidente no es más que una forma de calentar los seguidores del presidente, porque al final el que va a ser candidato va a ser el presidente Medina.
no sé en qué se basa, si él es el vocero del presidente en este caso. Lo que sí es cierto que él está promoviendo el cambio de la Constitución para facilitar una nueva repostulación del presidente. Mire, yo veo normal que compañeros diputados y compañeros que son seguidores del presidente Danilo Medina hablen de reelección. A mí eso primero no me preocupa, y en segundo lugar lo veo normal, porque es una respuesta a la reelección diferida del compañero Leonel, porque hay dos reelecciones: la reelección continua de Danilo y la reelección diferida de Leonel. Los compañeros que hablan de una posible reelección de Danilo, en realidad, más que por alguna señal del presidente que no la ha dado, esto más bien obedece a un espíritu de refutar la reelección diferida del compañero Leonel, que ya ha sido presidente 3 veces, y volver otra vez a optar es una forma de reelegirse. Así es que yo lo veo. Pero vuelvo y les repito, yo estoy optimista y sé que al final va a predominar la idea de la renovación. Incluso creo que el mismo presidente Danilo Medina va a impulsar esa idea renovadora dentro del partido. Pero entonces hay un problema del por qué tú sí y yo no. Mire, uno de los temas que el PLD no ha discutido internamente, y nunca nos hemos puesto de acuerdo en eso, es el tema de la sucesión presidencial. En el Partido de la Liberación Dominicana no nos hemos sentado a discutir ese tema. Y cuando hubo una modificación constitucional en el año 2010 para cambiar el modelo que había impuesto el presidente Hipólito Mejía, la mayoría de la población en ese momento estaba de acuerdo con que continuara el modelo de 8 años y nunca jamás. Pero el compañero Leonel modificó la Constitución y se rehabilitó políticamente. Bueno, es más, rehabilitó también a Hipólito. Y en el partido las ideas sobre este tema van y vienen, porque también hay una tradición histórica en la República Dominicana. Y la tradición histórica consiste en que a la gente le gusta el poder. Y la Constitución pone los límites al ejercicio del poder. Y entonces, alegremente, se modifica la Constitución para variar esos límites. Fue lo que hicimos en el año 2010. En el año 2015, nosotros modificamos e impulsamos una modificación constitucional a favor del compañero Danilo Medina. ¿Qué fue lo que hicimos? Volver al modelo del año 2002, 2003. Entonces en ese estamos, ahí estamos en ese modelo ahora. ¿Qué va a pasar? Vuelvo y les repito, yo creo que el presidente Danilo Medina va a apostar por la renovación y el cambio, pero dentro del propio Partido de la Liberación Dominicana. Y es evidente que el compañero Leonel ni es renovación ni es cambio dentro del partido, porque él ya ha sido 3 veces presidente de la República. Pero hay una realidad, licenciado. Recuerdo que en el PLD se habló de una cantera de presidente. Recuerdo también que en el mes de abril el presidente Danilo Medina se reunió con los 8 dirigentes del partido, potablemente candidatos presidenciales, y uno de esos es usted. Además de usted está Reinaldo Pared Pérez, está Francisco Domínguez Brito, ¿quién más? Temo, Radamés. Temo, don Temo. También recuerdo que dentro de lo que se llaman los conflictos internos del PLD, Temo, en su proceso Odebrecht, le recordó a sus principales líderes en el partido que él es la sucesión, porque en un acuerdo, y él como fundador, es a él que le toca. Dice Temo que es a él que le toca después de Danilo y Leonel. Actualmente, Danilo y Leonel tienen eclipsada a la militancia del partido, porque son ellos dos los que van. En medio de esa radiografía, si ninguno de los dos iría,
¿cómo usted entiende, cómo usted sugeriría en su calidad de candidato y de su porcentaje que le dicen sus encuestas, podría escogerse dentro de esos tres, porque los tres o los cuatro dicen que tienen el mismo derecho a hacer lo que usted acaba de decir, ser la representación de la renovación? Bien, mire, el PLD es un partido democrático y el derecho a ser candidato lo otorgan las mayorías. Yo veo algo que no es un secreto para nadie. El compañero Leonel se va a presentar a lo que sea dentro del partido porque él quiere volver a ser presidente. Y habrá una persona que estará también participando, una, dos o tres. Yo espero que sea una sola, espero ser yo, pero no es porque sea mi voluntad, tiene que ser el producto de que me gane el espacio o de que alguien se gane el espacio para ir a esas primarias. Danilo Medina domina el escenario político dentro y fuera del Partido de la Liberación Dominicana. Quedó demostrado en la reunión del sábado. No se votó en esa reunión porque la cordura, la mesura y la inteligencia predominó. Pero Danilo tenía 500 votos en esa reunión del Comité Central para si había algún inconveniente. Casi 500 votos de 600 tenía Danilo Medina en esa reunión. Y Leonel lo supo. Y entonces yo sé cómo Danilo gravita dentro del partido. Es que el presidente... Cómo gravita dentro de la sociedad. Que el presidente de la República es el jefe del partido. Leonel lo era cuando era presidente del partido. Entonces, con el sobrecito. yo sé que hasta que él no despeje las brumas que hay sobre el firmamento político dominicano, no va a estar bien claro quién será el candidato del PLD. En lo que él decide eso, Carlos Amarante, ¿qué está haciendo? Trabajando. Pero Carlos Amarante está visitando. Yo soy el único precandidato que anda pueblo por pueblo, visitando compañeros, haciendo asambleas, haciendo encuentros en canchas, en fin, sí, que anda en un activismo político porque sé que cuando el compañero Danilo Medina despeje las brumas que hay sobre su situación en marzo, voy a recibir el apoyo mayoritario dentro del partido. Doctor, hay lo siguiente. Nosotros podemos hablar de un programa de gobierno, pero no es el tiempo. Podemos hablar de migración, para que usted vea cuál debe ser la política frente al tema haitiano. Podemos hablar de telecomunicaciones, un problema muy delicado que usted dirigió. De la podemos hablar del 4% y la aplicación del 4%. Podemos hablar de interior, que tiene que ver con todo en el país. Quizás de relaciones exteriores es donde usted no ha pasado, pero mire, podemos hablar de constitución y de leyes, que usted fue legislador, pero hay un tema que es primero, y es lograr ser candidato. Y en eso es que nos vamos. Primero tenemos unas primarias, después tenemos unas elecciones municipales, después tenemos unas presidenciales y a lo mejor una segunda vuelta. Usted tiene que esperar primero, por lo que estoy oyendo, me da la sensación de que si hay una reelección, que esa es otra cosa que está guardado ahí, me parece que usted apoyaría a Danilo. Me parece, porque lo reconoce como que tiene demasiado poder. Yo sobre el tema de la reelección me voy a referir sobre ese tema cuando el presidente le hable al país en marzo. Porque yo estoy convencido, Julito, yo estoy convencido de que voy a estar en las primarias en el mes de octubre. Está bien, y él que hay que esperar marzo. Entonces, bueno, mientras eso llega, yo sigo trabajando. Yo pienso que esa etapa de la vida política está suficientemente explicada y con perfecta claridad por el precandidato. Ya usted candidato, ya usted presidente de la República, ¿cuáles son los elementos a desarrollar del país para convertirlo en una nación desarrollada? Moderna? Así es. Mire, mi experiencia
mi paso por el Estado, el estudio del conocimiento del Estado y del gobierno, las experiencias internacionales, las propias experiencias locales, les decía que me han hecho forjar una idea. Cómo dar el salto de una nación que va camino al desarrollo, pero que tiene obstáculos, que se le dificulta, que se le hace lento el proceso. Entiendo que hay un atajo, que es el único que se puede tomar, porque no hay otro, que es el de convertir a la República Dominicana en una nación exportadora de bienes y de servicios que garantice ese gran salto, para usar un poco aquella desdichada táctica maoísta, recuerden, pero el salto hacia el país desarrollado. Mire, la República Dominicana, su economía es muy pequeña, es una economía que prácticamente son 16 millones de personas, si usted lo se pone a contarlo, 16 millones de personas, de los cuales 10 millones, que son los habitantes del país, tienen un ingreso de 15,000 pesos promedio los que trabajan. Entonces, esa economía pequeña no puede desatar una dinámica de crecimiento tan acelerada que nos lleve a eso que yo quiero, de convertirlo en una nación desarrollada en poco tiempo. Hay que fomentar una transformación de la matriz productiva del país. A mí me dicen a muchas personas, pero a ti como que no te van a entender ese discurso. Digo, bueno, lo que sucede es que yo no soy un demagogo, ni soy un populista, ni me considero un mesías. Yo soy un político con los pies sobre la tierra. Y entiendo que si esta nación no se convierte, si no crea una cultura exportadora, no podrá dar ese salto. Fíjense ustedes estos datos. El año pasado nosotros exportamos 10.100 millones de dólares. Eso fue lo que exportó el aparato productivo de la nación. De esos 10.100 millones, 1.500 lo aportó el sector agropecuario. El Valle del Cibao, y ahí no le estoy contando las tierras en el sur, San Juan, que tienen tierras muy buenas para la producción. El Valle del Cibao, desde Nagua hasta Montecristi, esas tierras que están ahí, pueden generar alimentos para decenas de millones de gente en el mundo. Lo que sucede es que los gobiernos dominicanos, el Estado dominicano, no se ha dedicado a tener una política de apoyo a las exportaciones, eliminando trabas, buscando los mercados, porque son 7,000 millones de gente en el mundo que hay, y nosotros podemos accesar a los mercados. Es más, hemos desaprovechado las oportunidades de los acuerdos comerciales que tenemos firmados con el mundo. ¿Usted se imagina una tierra tan prodigiosa, tan pródiga como las tierras dominicanas, que son las mejores tierras que hay en Centroamérica y el Caribe? 1.500 millones, de los cuales 850 millones son el tabaco, que hemos hecho un buen nicho en el tabaco. ¿Y por qué no podemos hacer otros nichos? ¿Por qué no podemos multiplicar las exportaciones agropecuarias? La zona franca, 5.500 millones. Bueno, ahora yo pienso que con las relaciones con China se van a expandir la zona franca y tendremos más empleos y generaremos más divisas. Y la industria local, apenas 2.000 millones. ¿Por qué? Porque es una industria que se ha limitado a producir para el mercado local, un mercado pequeño, y apenas 2.000 millones. Yo quiero multiplicar esa cifra, porque la multiplicación de las riquezas es lo que nos va a permitir implementar las políticas sociales en educación, en salud, construcción de infraestructura para convertir este país en una nación desarrollada. Porque alguien podrá decirme, no, pero no hay problema. Podemos recurrir a los préstamos de manera irresponsable y buscamos cuarto prestado para hacer un puente de aquí a la luna, pero eso sería irresponsable. Yo apuesto al crecimiento de la economía. Yo apuesto a la generación de riquezas a través de las exportaciones, apoyando el sector industrial nacional, apoyando el sector agropecuario,
apoyando a la pequeña y mediana empresa en sentido general, pero apuntalando a la que tiene vocación exportadora, porque me va a generar las divisas del desarrollo, porque no es con peso que voy a desarrollar a la República Dominicana, es con divisas fuertes. Licenciado. Y eso es lo fundamental de mi propuesta. Claro, yo puedo hablar de lo que pienso de la educación, de lo que pienso de salud. A mí la salud me da de manera personal. Mi madre, Ana Antonia Baré, en el año 77 murió en un hospital público porque no había un medicamento. Entonces, de lo que se trata es de que este país cree riquezas. Y yo quiero poner a esta nación a producir, a multiplicar lo que está haciendo en este momento. Por eso es que yo quiero ser presidente de la República. ¿Usted me decía? Yo quisiera, después de hoy, digamos que yo quisiera ir a votar por usted. Pero para yo ir a votar por usted, yo necesito solamente dos cosas. Número uno, cómo colocar de nuevo a las provincias de Elías Piña, Pedernales, Bauruco, Independencia, El Ceibo, Monteplata, Asua, San Juan de la Maguana y Atomayor en provincias, sacarla de la extrema pobreza, como dicen los índices. Ese es número uno. Número dos, cuando uno va al sur, a partir de ahora, usted se encuentra que de Asua hacia allá abajo, la mayoría de los comercios están siendo dirigidos o presididos o ya son dueños de las ferreterías, de los colmados, por nuestros amigos de Haití. ¿Cómo recuperar lo que es nuestro terreno comercial en ese sentido? Bueno, usted me está planteando, hay dos temas en uno. El Sí. tema de la pobreza, que se ha ido reduciendo. El gobierno de Danilo Medina ha sacado 1.200.000 personas de la pobreza, porque de 35% que teníamos de pobres, ya estamos en 25%. Y la pobreza extrema de 11 se ha reducido a 6,5%. Producto de esas políticas de apoyo a la microempresa, de apoyo al campo, porque no hay mejor bálsamo contra la pobreza que generar un empleo o generar un pequeño negocio para alguien. Ese es el mejor bálsamo y es el único que hay contra la pobreza. Usted me plantea el tema de nuestra relación con Haití, el tema migratorio. Y claro, como la frontera, la gente cuando crece, cuando llega joven, si va a continuar estudiando, viene a la capital y la mayoría no regresa a contribuir como capital social, a contribuir al desarrollo de sus provincias. ¿Por qué no regresan? Porque no hay estímulos. Las provincias fronterizas se quedaron detrás y hay que crear estímulos especiales. Hay una ley de desarrollo fronterizo que no se le ha podido sacar todo el jugo que se necesita. Pero fíjese usted, en mi propuesta de la cultura exportadora, esas provincias juegan un rol importante y pueden, a través de esa cultura exportadora, salir de la pobreza. Porque yo estoy convencido de que en la modificación de la matriz productiva para crear esa cultura, vamos a tener que crear los incentivos. Porque para convertirse en un país exportador, usted no puede exportar la energía cara, usted no puede exportar impuestos. Para que sus productos sean competitivos en el mundo, usted tiene que adoptar decisiones al respecto. Y yo la voy a adoptar, aunque eso va a significar sacrificio para el Estado en un primer momento, pero va a ser la clave para que las arcas después del Estado se llenen a partir de la generación de riquezas. Entonces, en la frontera yo también tengo claro algo, ellos allá y nosotros aquí, porque el país, de manera irresponsable, este país de manera irresponsable no ha tenido política migratoria clara hasta el año 2013. Vamos a hacer un poco de historia. Trujillo, con el corte, frenó el tema del control de la frontera por parte de los haitianos. Lo hizo de manera sangrienta y violentando todas las normas civilizadas.
Pero ese mismo hombre que hizo eso, a comienzo de la década del 50, creo que en el 54, firmó un tratado. Creo que hay algo de usted escrito sobre ese tema. Usted hizo una recopilación, si mal no recuerdo. De los convenios. Sí, hombre, de los convenios azucareros. Yo leí ese material suyo. Y firmó un pacto ¿con quién? Con el otro dictador, con Papadoc. No, ¿Para qué? Fue con el presidente, El anterior. El anterior, sí. Primer convenio. ¿Pero para qué? Para traer haitianos a los ingenios en los cuales él era accionista, de los cuales muchos de esos ingenios eran propiedad de la familia Trujillo y de sus En esa fecha tenía dos. En esa fecha tenía dos, el de Villa Altagracia y el Jaina. Y entonces comenzaron a traer los haitianos de nuevo otra vez. Y evidentemente que cuando traían los haitianos en los camiones, porque eran camiones que los traían en esa época, cuando regresaban se fue quedando siempre un poco, se fueron quedando. Y después de la muerte de Trujillo, del ajusticiamiento de Trujillo, llegó luego Balaguer, y entonces ahí fue que se le dio con pique y con banda a eso. ¿Y qué pasó? Que se fue creando esa base de nacionales haitianos en la República Dominicana, porque nadie se ocupó de eso, hasta que Danilo Medina, con la implementación de la famosa sentencia, se vio precisado a abordar el tema. Hay un plan nacional de regularización, hay 200.000 haitianos que se han regularizado, yo digo que ni uno más, que ya está bueno. Y que toda persona, no importa del país que sea, que no muestre su documento conforme a la ley, a la Constitución, tiene que salir del país. Doctor, es lo que yo creo sobre el tema. Doctor, mire, me enseñó José Cuello, yo aprendí muchas cosas de José Israel, que una de las limitantes más grandes que tiene este trabajo es entrevistar amigos. Y en el caso suyo, que antes de cumplir los 30 años, antes de usted tenía 27, 28 años, ya usted estaba asistiendo al Canal a su 4, programa, así es, a fomentar una futura senaduría que tuvo éxito. Así es. ¿Verdad? Estaba el PRD. A finales de los 80 yo iba a su programa. Exacto. Y quiero decirle, cerca de los 90, y quiero decirle que me veo obligado a no comprar un bizcocho y hacerle velita, sino hacerle una pregunta que es necesaria. Claro. Aunque quizás usted no le espere de amigos. Ese paso por el Estado, específicamente por migración, específicamente por el 4% que usted fue el primero que lo manejó, y Indotel, usted no teme revisión y acusaciones en una lucha que hasta el PLD, a sus propios compañeros, a veces filtran cosas para... Doctor, yo solamente daño. Le temo a Dios. Sí, pero eso es muy general. No, solamente le temo a Dios. Yo sé que en la lucha política se desatan las peores pasiones. Yo sé que en la lucha por el poder dicen que todo se vale. Y yo he pasado por el Estado, he estado en los tres poderes y yo me siento orgulloso de mi vida personal, de mi comportamiento. Y no tengo ningún temor y puedo explicar todas mis decisiones en mi paso por el Estado. Yo no quisiera irme de aquí sin que viéramos algunas imágenes. Sí, vamos no sé, a ver, no la hemos pasado, ¿verdad que no? Hay un aspecto sí, que ante el peligro de que usted sea presidente es bueno decirlo. En el caso de las relaciones dominico-haitianas, la migración no solamente obedece a esos factores que usted señaló, todos los cuales son válidos. Hay otro problema más difícil de manejar, que es el desarrollo desigual. Sí, claro. Entre las dos naciones. Sí, claro. O sí, sea, claro. Ese es un tema. Ese futuro que usted pretende abordar, de convertir al país en una nación todavía mucho más desarrollada de lo que es, en términos relativos, fomenta así es, la migración haitiana hacia el país. Así es. Si no se garantiza que Haití se integre en un proyecto en que ellos se desarrollen también. Así es. Es evidente de que el desarrollo desigual hace que ellos crucen hacia acá. El tema es, José Israel, que nosotros tenemos que controlar esa migración,
Porque nosotros tenemos nuestros pobres. Nosotros tenemos 2,5 millones de gente No, en eso se pobreza. entiende perfectamente. Entonces es tan simple como endurecer el tema de la contratación de mano de obra. Aquí nunca se ha sometido a un empresario por contratar mano de Sí, obra pero ese es un tema para tratarlo. Entonces No, hay que hacer. ¿Qué entonces es hay eso, que hacer. doctor? ¿Qué es eso? Vamos a ver si está ahí el presidente de Uruguay. Bueno, ese fue el acto en la arena. Ese fue el meeting de las 14 provincias apoyándonos, porque ellos dicen en el Cibao, hay una consigna que dice, ahora le toca al Cibao, porque ya tuvimos un presidente de la capital del PLD, ahora tenemos un presidente del sur, que es nuestro presidente Danilo, y entonces ahora le toca al Cibao. Ese fue el meeting en la arena. Hay algo más ahí del presidente del Uruguay. Bueno, sí, yo estuve sí yo fui a visitar. Mira, ahí está Montevideo. Sí, yo fui a visitar al presidente Pepe Mujica al Uruguay. Usted me dirá, ¿y por qué usted fue a visitarlo? Exacto. Fui a visitarlo porque yo tengo una visión progresista de la vida y comparto muchos valores con Pepe Mujica. Y porque además Pepe Mujica en su accionar, en su vida política, hay mucho paralelismo con la vida de mi maestro Juan Bosch, en el sentido de ser gente desprendida, gente que solamente pasaron o han pasado por la vida política entregado en cuerpo y alma solamente al servicio público. Y eso es un ejemplo de conducta, es un ejemplo de trabajar a favor de su país. Y yo valoro eso. ¿Qué tiempo tuvo usted con Mujica? No, casi 2 horas. Pues que es un programa en todo lo que él le contó. Fue interesante. A ver si él era tu Pamaro. Sí, claro. No, pero se siente orgulloso. No, fue Tupamaru y se pasó. Él cayó, la última vez que él cayó preso fue en el año 1972 y salió en el 85. Duró 13 años preso, Julito. Yo no sé si es el que fusiló a Dan Mitrione, pero vamos a averiguar esto. No. Doctor, gracias. Carlos Amarante Barret, precandidato presidencial del PLD.